¿Qué tal, apreciados estudiantes? Bienvenidos a una nueva clase. En esta clase de ecuaciones diferenciales veremos cómo solucionar una ecuación a través de variables separables y también cómo solucionar un ejercicio con condición inicial. Bienvenidos. Entonces, ¿qué debe cumplir una ecuación diferencial para aplicar variables separables? Entonces, es indispensable que se cumpla esta condición principal, la cual la voy a llamar CP. Y es que una ecuación diferencial ordinaria, dada de esta expresión, la función de x, y, y', ¿sí? Cada una es una variable, obviamente esta variable y' ya es una variable diferenciada, igualada a 0, se puede solucionar por variables separables si se puede escribir de la siguiente forma. Bien, entonces aquí tenemos tres formas de poder determinar o descubrir cuándo podemos nosotros solucionar una ecuación a través de las variables separables. Tenemos la primera forma en la cual pues encontramos una función f de x multiplicada por otra función g de y. Literalmente esto, propiamente hablando, sería un producto. Ahí que se está multiplicando. Otra forma de poder determinar una estructura válida para poder trabajar una ecuación por medio de variables separables, que se cumple la condición principal, es la siguiente. Ya es no multiplicación, sino por división. Entonces tenemos encima, en la parte superior, la función f de x y en la parte inferior la función g de y. Esa sería otra forma propiamente de trabajar una ecuación solucionándola a través de variables separables. Y finalmente tenemos la siguiente manera. Aquí es la misma situación que este caso, solamente que aquí estamos cambiando f de x por g de y g de y por f de x en la parte inferior, ¿sí? Son relativamente, cumplen con la división, solamente pues que sencillamente podemos encontrar, en vez de f de x en la parte superior, podemos encontrar g de y. Prácticamente estas son las tres formas en cómo podemos nosotros ver que se cumple la condición para que sea una ecuación diferenciada, una ecuación diferencial que se puede solucionar por medio de por medio de variables separables. Bien, vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, para el primer caso, vemos pues las siguientes ecuaciones. ¿Y qué determinamos aquí? Entonces, bien, tenemos nuestro primer caso y ya tenemos inicialmente este producto, esta primera parte, que prácticamente vendría siendo mi f de x, y yo tendría otra parte, ya voy a cambiar un momento el color, que sería esta de acá, y a esa la llamaría mi g de y. ¿Por qué estoy tan seguro de que así es la forma de cada una? Porque esta está en base a x y esta está en base a y. Y en efecto se está multiplicando. Es un producto completamente. Cumple esta condición principal. Miremos la siguiente. Tenemos ahora expresado esto que tenemos acá, solamente que como y'. Un dato acá importante es sencillamente que y', yo puedo denotarlo propiamente como de y dividido de x. Sería su forma de notarla, es esta misma, así esto que está acá es prácticamente esto mismo. Y tenemos que es igual, entonces tenemos la primera parte, aquí voy a nuevamente a cambiar el color. Tenemos esta función completamente
en base a x, sería f de x, f en base a x, y tengo esta otra que prácticamente está en base a y. Mira, aquí solamente encontramos puras y, y pues ya esta sería mi g de y si nos damos cuenta, cumple sin ningún problema la condición principal. Entonces aquí tenemos dos claros ejemplos para que se pueda trabajar estas ecuaciones diferenciales a través de variables separables. Ahora, continuemos con el segundo ejemplo. Tengo acá lo siguiente. Nuevamente me voy a ayudar de mi marcador. Y tengo que esta, pues, son semejantes a estas que tengo yo acá a continuación. Entonces, ¿cómo se cumplirían aquí? Esta primera que está en la parte superior, este 27 x al cuadrado, vendría siendo f de x, porque está en base a x. Y esta que está acá en la parte inferior vendría siendo g de y, que es en base a y lo que estamos mirando y observando en nuestra ecuación. Para el segundo ejemplo, y prácticamente esto que está denotando acá es esto que estoy denotando acá, tendríamos la misma situación. Todo esto sería igual a f de x, y aquí dirían, pero aquí no hay ningún y, pues este empezaría a tomar la forma de g de y. Si se cumpliría la condición propiamente acá. Si se respeta esa condición, aunque esta aparezca una constante, se determina que este 23 tomaría la forma g de y, para que una vez como que empecemos como a aclarar ese tipo de inquietudes aquí. Entonces se cumple ambos ejemplos con la segunda condición. Miremos la tercera y última condición, la cual pues encerramos acá. ¿Y qué tenemos? Sencillamente encontramos muy parecido al segundo ejemplo que acabamos de trabajar, en la cual pues francamente encontraríamos ya g de y aquí, y aquí encontraríamos f de x. Para mi segundo ejemplo de mi tercer condición principal, miren, esto mismo nuevamente lo podemos denotar matemáticamente así, y encontramos que todo esto equivale está en base a y, equivale a g de y, y todo esto está en base a x, que sería f de x. Entonces ya ahí encontramos la forma que cumple esta estructura, esta construcción matemática que nos da como condición principal para que una ecuación se pueda solucionar por medio de las variables separables. Una vez aclarado eso, ya una vez comprendido mejor las estructuras de cada uno de estos ejemplos, vamos a ver diferentes situaciones que se pueden presentar dentro de mis ecuaciones diferenciales. Por lo menos la situación donde no se ve despejada y. ¿Qué pasa? Aquí ya tengo despejada la y, no hay ningún inconveniente, incluso tengo definido mi variable dependiente y mi variable independiente. Mi variable independiente que vendría siendo x. Y aquí entonces necesito yo determinar mi variable y. Entonces tengo los siguientes ejemplos para poder determinar cuándo es que yo puedo determinar que tengo una ecuación diferencial, pero no veo que esté despejada mi y propiamente. Importante que esté igualado a 0. Es una de las condiciones también que, aunque no es una condición principal, sí es una de las condiciones que debemos nosotros tener
claras, en la cual pues una condición debe ser homogénea, aquí la tenemos homogenizada, pues para que podamos trabajarla sin ningún inconveniente. Entonces, vamos a mirar entonces el tema de cómo identificamos cuando una ecuación diferencial pues no está despejada como tal. Encontramos acá, voy a empezar a separarlas un momento. Aquí tengo esta primera parte y aquí tengo esta segunda parte. Si se dan cuenta, acá tengo una suma, pero pasa algo. Aquí sí se cumple, se puede cumplir la condición por lo siguiente. Voy a abrir un poco más acá y me voy a ir para acá. ¿Qué pasa? Tenemos x y se está multiplicando por un y elevado al cuadrado de x. Y luego tenemos otra que vendría siendo 9x al cubo por y al cuadrado, y este ya sería de y. Entonces, si miramos propiamente, ya una vez pues vista desde esta perspectiva, se nos va aclarando mejor la condición que va cumpliendo. Por ejemplo, aquí tendría yo claramente que esto sería f de x por g de y. Igual tendría yo aquí en esta situación. Esto vendría siendo f de x por g de y. Entonces yo tendría aquí doble condición aquí y me estaría cumpliendo la forma de yo trabajar mis ecuaciones diferenciales cuando no tengo despejada la y como tal. Entonces, ya viéndola desde este punto de vista, me doy cuenta que sí sigue cumpliéndose la condición. Sí, la condición principal que acabo de mostrar en los ejemplos anteriores. Igualmente, podemos mirar con el segundo ejemplo. Aquí, bueno, voy a colocar este color. Voy a hacerlo acá propiamente para no ocupar tanto espacio. Tengo coseno de x hasta acá y este vendría siendo mi f de x. Y aquí se está multiplicando por este exponencial a la y, que este vendría siendo mi g de y. La misma situación tengo acá con este x más 8. Este vendría siendo mi f de x. Y aquí tengo pues un de y. Podría yo estar determinando que mi g de y podría estar siendo igual a 1. En este caso, tendría esa condición especial, que aquí se estaría multiplicando por un 1, suponiendo que se esté cumpliendo la condición sin ningún inconveniente. Y es totalmente válido hacer ese tipo de suposiciones en este caso. Entonces, una vez comprendido eso, ya tendríamos nosotros ya clara estas situaciones que se nos pueden presentar a la hora de nosotros desarrollar o determinar una ecuación diferencial. Tenemos otra situación, que es la situación donde se debe factorizar. Bien, entonces tenemos lo siguiente. Tenemos esta expresión, este primer ejemplo, en la cual, si se dan cuenta, tengo repetido x al cuadrado y lo puedo factorizar sin ningún problema, sacando el producto en común, el elemento en común, factor común llamado así. Entonces, al factorizar esto, sencillamente yo determino que mi factor común aquí es x al cuadrado, establezco mi x al cuadrado, ¿sí? Lo saco y propiamente puedo determinar que al yo hacer distributiva del producto por cada una de estas, pues voy a obtener esto que está acá. ¿Sí? Es sencillamente un tema de despejar y factorizar, algo muy sencillo. Igualmente con este ejemplo,
¿Cuál sería mi factor común aquí? Mi factor común vendría siendo y. Entonces voy a sacar y, o sea, lo voy a despejar. Y ya tendría yo 5x al cuadrado más 1. ¿Sí? Este aquí ya vendría siendo 1 porque pues lo saqué. Y si yo hago distributiva del producto con este y este con este, pues voy a obtener esto que está acá. Entonces esos casos también se me pueden evidenciar y pues podría estar yo dándome cuenta que se cumple la condición aquí. Por ejemplo, dense en cuenta que acá estoy manejando f de x y aquí esto que está acá en paréntesis vendría siendo g de y. Y aquí es la misma situación, solamente que como que se cambian un poco los papeles. Pero igual el orden de mi producto no me altera el resultado. Entonces, ¿qué pasa acá? Que aquí pues tengo sencillamente g de y por f de x. Eso prácticamente es lo que me representa esto que está acá. Y se cumple la condición principal, que es lo que me interesa ahora. Entonces, los pasos en resumen para yo poder comprender cuándo puedo solucionar una ecuación diferencial por medio de variables separables serían los siguientes: ver si está despejada la derivada, que es lo que acabo de explicar acá en esta parte, despejar, factorizar propiamente, si es que es necesario, claro está. Y la segunda es que exista la multiplicación o división en la ecuación que se va a trabajar. En este caso sí existe y en esos casos también existe. Casos donde no se aplica o no funcionaría el caso de la herramienta de las variables separables, el método de las variables separables, sería en este caso. ¿Por qué no funcionaría? Resulta que yo aquí tengo ya mezcladas y acompañadas de un coeficiente 3, un elemento 3, que al yo determinar esto no puedo factorizar ni mucho menos despejar. Por lo tanto, el método de variables separables no funcionaría en este caso. La misma situación acá, porque acá no hay una multiplicación ni una división directamente y no puedo despejar ni factorizar en ningún momento. Aquí no hay nada que hacer, aquí toca usar el método de ecuaciones diferenciales convencional o otro método diferente al de variables separables. Vamos a mirar los pasos para resolver una ecuación diferencial por variables separables. Entonces, voy a mirarlo en 4 pasos, prácticamente son 4 pasos muy sencillos, pero pues nos van a ayudar a comprender mejor cómo debemos nosotros trabajar un ejercicio por medio de variables separables. Despejamos primero nuestra ecuación diferencial, ¿sí? Tenemos este ejercicio de acá y nos piden que pues lo trabajemos y comprobemos si se puede elaborar por variables separables y lo solucionemos por variables separables. Entonces, bien, ya tenemos entonces nuestro ejercicio, ¿sí? Entonces tenemos acá y menos 8, todo multiplicado por nuestra diferencial de y igual a 12x más 2. Miramos entonces, despejamos, propiamente quien debemos despejar es nuestro diferencial de y, donde pues ya sabemos que nuestro diferencial de y vendría siendo derivada de x con respecto a la derivada de y. Y pues ya, nada, por el momento la voy a dejar así. Pero bueno, aquí les doy como un tic. Igual ya lo había descrito anteriormente. Pero aquí les doy como ese indicio de que vamos a necesitar más adelante convertir este factor, ¿sí? esta y' a esta notación de x dividido de y. Entonces,
voy a sencillamente bajar lo que está acá multiplicando al otro lado, entonces pasa a dividir, ¿sí? Aquí ya prácticamente despejo y obtengo lo siguiente. Entonces tengo 2x más 2, que es lo que tenía inicialmente al lado derecho, dividido lo que estaban en paréntesis multiplicándose por mi y', que sería y menos 8. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Verifico que cumple esto que está acá con la condición principal para poder trabajarlo por medio de variables separables. Y si nos damos cuenta, esto que está acá sería f de x y esto que está acá sería g de y. Se cumple la condición sin ningún problema. Una vez verificado que se cumple esta condición, hacemos el proceso de variables, de separación de variables. Entonces nuevamente devolvemos lo que está aquí, lo volvemos para el otro lado, solamente que ya le cambiamos la notación a mi y' y la dejamos de esta forma, de y de x, de y dividido de x. Y ahí sí, sencillamente establecemos nosotros nuestra integral a ambos lados. Ahora, algo importante aquí. Yo generalmente en este caso, cuando tengo integral de y menos 8 y esto dividido de y de x, aquí yo puedo determinar, establecer un dx a ambos lados, porque aquí todavía no sé, no he colocado ningún dx establecido, pero como estoy manejando mi variable x, pues es sobre esa variable que voy a empezar a trabajar y lo igualaría de esta forma. Entonces quedaría 12x más 2 de x. He colocado de x a ambos lados para respetar la homogeneidad de mi ecuación. Entonces ya sé propiamente que puedo yo factorizar esto que está acá con esto que está acá y obtendría, bueno, voy a cambiarle el color para que sea un poco más claro, le voy a colocar un azul, y obtendría integral de y menos 8, aquí ya quedaría de y, ya porque ya la he factorizado, igual a mi integral de 12x más 2 de x. Y ya tengo yo mi de y mi de x totalmente despejado. Y ahí sí empiezo yo a trabajar, que es lo que tengo esto. Lo que tengo aquí, empiezo a trabajar esto. Si se dan cuenta, es esto mismo que tengo acá, es esto mismo, que está en verde. Entonces, aplico regla de integral, sencillamente aplico la regla de la potencia en las reglas de integral. Esto sencillamente es algo que pues, ya en este curso de ecuaciones diferenciales o ya viendo pues este tipo de temas, pues ya se debió haber pasado por el tema de integrabilidad. Entonces sencillamente pues voy a hacerlo un poco más rápido. Aplicamos pues la integral de y menos 8 con respecto a y, y pues obtenemos y al cuadrado dividido 2 menos 8y más la constante, su respectiva constante, que siempre va igual a, bueno, la integral de 12x más 2 es igual a 6x al cuadrado más 2, y obviamente acompañado siempre de su constante. Cada una pues tiene su correspondiente constante. Entonces, ya una vez definido esto, tendríamos nosotros ya solucionado nuestra ecuación diferencial
gracias a las variables separables. Este es el método propiamente de trabajar aplicando variables separables. Ahora, cuando tenemos una condición inicial, entonces sería lo siguiente: dada la condición inicial, y en base 0 igual a 1, encontrar la solución particular para la ecuación y' igual a x al cubo dividido y al cuadrado. Bien, primero que todo se cumple la condición principal, ¿sí? Aquí no hay ninguna duda al respecto, se cumple mi condición principal, f de x dividido g de y, no hay ningún pero ahí, lo tenemos ya claro. Ahora tenemos que mirar, pues aplicar los pasos ya vistos para poder solucionarlo en base a mis variables separables. Entonces, sencillamente pues por notación, cambio la notación de y' por de y dividido de x, igual pues a la función x al cubo dividido y al cuadrado. Saco por despeje, sencillamente sé que puedo despejar y al cuadrado de y tengo la integral de x al cubo de x. Sencillamente he hecho acá un despeje muy básico, sencillo. Aquí, como estoy viendo, pues lo paso al otro lado, pasa directamente a dividir, a multiplicar. Entonces, por ejemplo, vamos a hacerlo acá rápido como para hacer mucho más claro. Entonces, ¿qué es lo que estoy expresando yo acá? Que sencillamente paso este y al cuadrado acá al otro lado. Entonces me quedaría y al cuadrado con respecto a de y de x, y esto sería igual a x al cubo. Pero bueno, vamos a hacer algo aquí, vamos a colocar acá el igual y aquí sí x al cuadrado, x al cubo. Ahora, ¿qué pasa? Debo colocar a ambos lados para respetar la homogeneidad de la ecuación de x. Entonces coloco acá de x y aquí también coloco de x. Entonces aquí ya puedo yo sencillamente factorizar y obtendría yo y al cuadrado de y igual a x al cubo de x, y ahí sencillamente aplico integral en ambas y es lo que tengo yo acá. Es eso prácticamente. Al aplicar integral en cada una de estas, pues obtengo este resultado. Ahora, yo quiero saber quién es mi constante. ¿Quién vendría siendo mi constante? Y es ahí donde entra la condición inicial. Recordemos que en la condición inicial, por el enunciado que nos da el ejercicio, vendría siendo y en base 0 igual a 1. Entonces aquí, ya como lo estoy estableciendo acá, establezco que mi base, como aquí estoy trabajando con y, entonces mi base 0 va a ser igual a x y el resultado va a ser igual a y. Entonces ya tengo entonces que x es igual a 0 y que y prácticamente es igual a 1. Listo, ya establecí valores propiamente para poder empezar a hacer el siguiente reemplazo que voy a hacer aquí. Ya una vez identificado quién es x y quién es y este es el resultado que obtuve, entonces sencillamente reemplazo. Entonces, ¿quién es y? 1, ¿quién es x? 0. Haciendo el reemplazo, pues obtengo que tengo 1/3 igual a 0 más c. Por lo tanto, c vendría siendo 1/3, que es el valor de la constante. La solución inicial vendría siendo esta que tengo acá. Entonces, sencillamente en mi solución, sin despejar, obviamente la constante, sin darle valor, es este. Pero como ya he hallado, gracias a mi condición inicial, quién es la constante, pues sencillamente reemplazo c por 1/3, que es lo que tengo acá. Ahora, esa sería mi solución inicial. Podemos despejar esto de acá, es lo mejor. Y debemos despejar. ¿Por qué? Porque este y está 1 elevado al cubo y 2 está
como fraccionario. Entonces la idea es que me quede y solita. Por lo tanto despejamos, entonces para respetar la homogeneidad de la ecuación, multiplicamos por lo que tenemos, por lo que está dividiendo nuestra y, que en este caso sería 3. Entonces multiplicamos por 3 al lado izquierdo y multiplicamos por 3 en los valores que tengo al lado derecho, tal cual como lo tengo acá. Entonces, ya tengo en mi lado izquierdo que estoy multiplicando por 3 y en mi lado derecho también que estoy multiplicando por 3. Todo esto con el fin de factorizar este 3 de acá. Y aquí también pues se me factoriza este 3, que lo puedo hacer sin ningún problema. Y ya ahí sencillamente yo tendría y elevado a la 3 o al cubo. Y esto igual a x al cuadrado, x a la 4 dividido 4. Sigue multiplicándose por 3, entonces voy a dejar aquí el 3 más 1. Entonces esto es lo que yo tendría. Ahora, ¿qué tengo yo que hacer para poder pues propiamente despejar y que me quede solita esa y? Pues lo mejor es despejar esa potencia, ese cubo, por la raíz que es su inversa. Entonces, por lo tanto, también aquí yo tendría que hacer la misma operación, que es esto que tengo acá. Entonces, al ya yo poder aplicar esto, puedo yo sencillamente cancelar acá, y con eso me queda y despejada solita. Y ya me quedaría esto, pues, propiamente así, ya no, digamos que no hay mucho más que hacerle ahí a esa parte. Entonces finalmente yo tengo que y, ya me quedaría como mi resultado final de mi ecuación dada por la metodología o el procedimiento de variables separables, me quedaría de esta forma, ya con su respectiva condición inicial o valor inicial que me da el ejercicio. Esa sería la forma de trabajar y desarrollar ese tipo de ecuaciones diferenciales. Bien, finalmente pues es la actividad correspondiente al estudiante para que practique desde sus casas, y es que mirar en las ecuaciones diferenciales desde el ejercicio 1 al ejercicio 3 cuál cumple la condición de variables separables. Entonces pues, sencillamente es ustedes en base a la condición principal cuál de esos tres ejercicios cumple y cuál no cumpliría. El cuarto ejercicio que establezco es que, dada la condición inicial, y en base 2 igual a 4, encontrar la solución particular para la ecuación diferencial y' igual a y elevado al cuadrado dividido x al cubo. Finalmente, el ejercicio de la sección 15, los capítulos 15.1 y 15.3 del libro Alpha Chain. Propiamente esas serían las actividades para el estudiante. Igual, pues muchas gracias a todos por asistir y estar presentes en esta video clase. Y bueno, no siendo más, me despido y nos vemos en un próximo video.